Juez humilla a joven latino, pero se arrodilla cuando llega su padre, el coronel más temido del país. El silencio se partió en dos con un golpe seco. No fue un martillo, fue una risa alta, cruel, calculada, de esas que no buscan gracia, buscan humillar. En el centro del recinto, Mateo Rivas tragó saliva sin moverse. La garganta le ardía como si alguien le hubiera metido arena. A su alrededor, el aire olía a papel viejo, a nervios apretados, a orgullo herido. Y arriba, desde su lugar de poder, el hombre de la voz afilada se inclinó hacia adelante, como un depredador que ya se cree vencedor. «Mírenlo», soltó, con un tono que goteaba desprecio. Otro héroe latino creyendo que aquí lo van a tratar como persona. Algunos soltaron una risa incómoda, más por miedo que por diversión. Otros bajaron la mirada. Un murmullo recorrió las filas como un viento frío que no se ve, pero corta. Mateo quiso hablar. Quiso decir que no había hecho nada, que lo que se decía de él era una mentira fabricada con prejuicio y soberbia. Pero cada vez que abría la boca, aquella autoridad lo interrumpía con gritos, con sarcasmo, con gestos teatrales para exhibirse, para mostrarse fuerte, para que todos supieran quién mandaba allí. «No me hagas perder el tiempo», tronó, golpeando la mesa. «Ustedes siempre vienen con la misma historia. Inocente, inocente. Y luego resulta que sí lo hicieron. ¿O me vas a decir que tú eres diferente?» Las palabras «ustedes» y «siempre» se clavaron como agujas. No hablaba de Mateo, hablaba de un pueblo entero. Hablaba como si la sangre, el idioma y la historia fueran una condena automática. En las primeras filas, una mujer se llevó la mano a la boca. Un hombre apretó los puños. Nadie se atrevía a intervenir, porque en ese lugar, hasta respirar parecía necesitar permiso. Mateo sintió cómo le temblaban los dedos, pero no por miedo, por rabia. Por esa rabia limpia que nace cuando te escupen encima y esperan que digas gracias. Y entonces, el hombre arriba se acomodó, sonrió con arrogancia y lanzó la frase que encendió todo. ¿Sabes qué es lo peor? Que tu gente siempre aprende tarde. Hoy te voy a enseñar cómo funciona el mundo de verdad. Un segundo después, desde el fondo, se escuchó el sonido de una puerta abriéndose lentamente, y alguien entró sin pedir permiso. Y el recinto entero contuvo el aliento. La puerta terminó de abrirse con un quejido largo, como si el edificio mismo protestara. Nadie se atrevió a girar del todo, pero todos sintieron la presencia, un peso en el aire, una temperatura que bajaba sin explicación. Mateo Rivas levantó apenas la mirada, y en su pecho algo se agitó, no como esperanza todavía, sino como un instinto que reconoce un cambio antes de entenderlo. El hombre de la autoridad, arriba, detuvo su sonrisa un instante, pero lo disimuló rápido. Necesitaba seguir siendo el dueño del espectáculo. Se aclaró la garganta y alzó la voz, como quien intenta tapar un trueno con un aplauso. «¿Quién se cree que es para interrumpir?», escupió, con esa agresividad que no nace del valor, sino del hábito de aplastar. Varias cabezas se encogieron, y un murmullo tembloroso se extendió entre las bancas. La figura del fondo avanzó paso a paso, sin prisa, como si el tiempo le debiera respeto. Cada paso tenía un sonido limpio, firme, imposible de ignorar. Algunos testigos se pusieron rígidos, otros apretaron los labios, como si contuvieran una palabra que podía costarles caro. Mateo reconoció esa forma de caminar, y el corazón le dio un golpe seco. No era imaginación, era alguien que venía con una intención clara, con una calma que parecía entrenada para la tormenta. El hombre de la autoridad, irritado, hizo una mueca teatral y soltó una carcajada forzada para recuperar el control. «Ah, perfecto. Otro latino que viene a salvar al muchacho. ¿Un tío? ¿Un vecino? ¿El cura del barrio?», dijo, mirando al público como buscando risas, como buscando cómplices en su desprecio. Pero esta vez la risa no salió, solo silencio. Y ese silencio no era obediencia, era anticipación. La figura se detuvo a pocos metros, y alguien en la primera fila susurró un nombre, que se deshizo en el aire como ceniza: Coronel Esteban Rivas. Mateo tragó saliva porque entendió de golpe que no había entrado un espectador, había entrado una historia entera. El hombre arriba frunció el ceño apenas, como quien escucha una palabra que no quería oír,
y aún así intentó ser más grande que ella. ¿Y tú qué?, gruñó. Aquí mando yo. Identifícate y siéntate, o te saco a patadas. El coronel alzó la mirada lentamente, y en esa pausa, el recinto dejó de respirar, porque había algo peor que un grito. Un hombre que no necesitaba gritar para imponer su presencia. Y justo cuando todos pensaban que el coronel hablaría, se inclinó hacia adelante, bajó la cabeza un poco, como si fuera a arrodillarse. El gesto fue tan inesperado que a varios se les escapó un sonido ahogado, como si el aire se les hubiera atragantado. El coronel Esteban Rivas inclinó la cabeza todavía más, y por un segundo pareció que iba a ceder ante la amenaza, que iba a doblarse como tantos otros se habían doblado antes. El hombre de autoridad aprovechó ese instante como un animal que huele sangre. Sonrió, levantó el mentón y dejó caer la frase con veneno, saboreándola. ¿Ven?, dijo al público. Al final todos ustedes entienden. Cuando se les habla fuerte, se ubican, porque así es con los latinos. Si no es con mano dura, no aprenden. El silencio se tensó. Nadie se movía, pero no era el silencio de la derrota. Era el silencio de algo a punto de estallar. Mateo sintió una quemadura detrás de los ojos, no por vergüenza propia, sino por esa vergüenza ajena de ver a un hombre abusar del poder como si fuera un circo. Quiso gritar, quiso romper el aire con una sola palabra, pero el sonido se le quedó atrapado, como si el lugar le mordiera la lengua. Entonces, el coronel se quedó quieto, con la cabeza baja, y habló sin levantar la voz. «No he venido a pedir permiso», dijo firme. «He venido a escuchar y a que me escuchen». La voz no era fuerte, pero tenía algo que atravesaba, como si cada sílaba llevara un peso que no se puede fingir. El hombre de autoridad parpadeó, incómodo, y se apuró a recuperar su máscara. «¡Qué lindo!», se burló. «¿Ahora me vas a dar lecciones? Mira, coronelito, aquí tus medallas no valen nada. Aquí mando yo. Y para que te quede claro», golpeó la mesa con rabia, «tu hijo ya está marcado». Al decir marcado, algunos del público se estremecieron. Era una palabra que no juzga hechos, juzga destino. Y el hombre de autoridad lo sabía. Se crecía en esa idea, en ese placer mezquino de decidir quién merece respeto y quién no. Por primera vez, alguien se atrevió a susurrar, muy bajo: «Esto no está bien», pero el susurro murió de inmediato, aplastado por la mirada del hombre de arriba. En ese momento, el coronel levantó la cabeza lentamente. No discutió, no insultó. Solo miró al hombre como si lo midiera en silencio, como si contara cada una de sus faltas sin necesidad de nombrarlas. «Dijiste que lo sacarías a patadas», respondió el coronel. «Inténtalo, y dime después si todavía crees que esto es un juego». La sala entera sintió el golpe de esas palabras, aunque no hubo grito. Mateo notó algo extraño. La arrogancia del hombre de autoridad titubeó apenas, como una luz que parpadea antes de apagarse. Aún así, el hombre se obligó a reír, más alto, más agresivo, como si el volumen pudiera esconder el miedo. «¡Ja, ja!», se burló. «¿Sabes qué, Mateo? Tu papá vino a hacer un show y yo voy a disfrutar romperlo frente a todos». Pero justo cuando iba a seguir, un funcionario se acercó al oído del hombre de autoridad y le susurró algo, y el color se le fue del rostro. El nombre del hombre de autoridad, Julián Montalvo, quedó flotando en el aire, como si por primera vez alguien lo hubiera llamado para rendir cuentas. Julián Montalvo se quedó rígido, como si el susurro le hubiera puesto una cuerda al cuello. Intentó disimular, pero su mano tembló al acomodar unos papeles que ya estaban en orden. Quiso volver a ser el dueño del ruido, el rey del chiste fácil, el verdugo con sonrisa. Pero algo había cambiado. El público ya no lo miraba como antes. Ya no era solo autoridad, era un hombre siendo observado. Y eso, para alguien acostumbrado a humillar sin consecuencias, es el inicio del pánico. «¿Qué pasa?», gruñó, sin apartar la mirada del coronel. «¿Ahora también vas a traer amigos?». El coronel Esteban Rivas no respondió de inmediato. Giró apenas la cabeza, como quien escucha mejor el silencio que las palabras. Y entonces, desde el fondo, entró una segunda presencia, seguida por otra. No hicieron ruido, pero el recinto se contrajo, como si todos hubieran entendido que aquello ya no era un simple trámite. Era una escena que podía cambiar vidas. Mateo sintió que la garganta se le aflojaba. No era alivio todavía,
Era una certeza naciendo, porque conocía a su padre. Cuando Esteban aparecía así, no era para pelear por orgullo, era porque había visto algo injusto y venía a apagarlo como se apaga un incendio, sin pedir permiso y sin dejar brasas. Montalvo intentó retomar el show. «A ver», exclamó, levantando la voz con agresividad, «aquí no entra nadie más sin mi autorización. ¡Que alguien lo saque!». Nadie se movió. Esa desobediencia mínima fue como una bofetada invisible. Montalvo apretó los dientes. Sus ojos buscaron a los funcionarios, buscando complicidad, buscando miedo. Pero encontró otra cosa: dudas. Unas dudas pequeñas, sí, pero suficientes para romper su guión. «¿No escucharon?», volvió a gritar. «Dije que lo saquen». El coronel dio un paso, solo uno, y, sin elevar el tono, dijo: «Julián, antes de ordenar golpes, deberías revisar quién está escuchando tus órdenes». El uso de su nombre fue un filo. No señoría, no su excelencia, no fórmulas, solo Julián, como si le arrancara el disfraz delante de todos. Montalvo abrió la boca, dispuesto a soltar otro insulto sobre los latinos, otra burla para hacerse el valiente, pero algo lo detuvo, un sonido metálico, breve, que no provenía de su mesa, sino de una puerta lateral que se abrió con una precisión inquietante. Entró Valeria Sosa, y el ambiente cambió de golpe. No necesitó presentarse con ruido. Bastó con su presencia para que varios enderezaran la espalda. Ella miró a Montalvo sin odio, sin sonrisa. Lo miró como se mira un expediente, con hechos, con fechas, con consecuencias. «Buenas tardes», dijo Valeria firme. «Vengo en representación de la inspección disciplinaria, y vengo con una orden específica. Este procedimiento queda bajo supervisión inmediata». Montalvo soltó una risa corta, falsa, desesperada. «¿Supervisión? ¿De qué estás hablando? Esto es un asunto interno. Y además», señaló a Mateo con desprecio, «este chico es culpable». Valeria no se movió, solo levantó una carpeta y respondió: «Lo que es interno se terminó cuando usted convirtió esto en una humillación pública y en un acto de prejuicio. Y lo de culpable, hoy lo vamos a ver con pruebas, porque, casualmente, hay cosas que usted no quería que salieran a la luz». Mateo sintió que el corazón le golpeaba las costillas. Montalvo, por primera vez, miró alrededor buscando aire y no lo encontró. Y entonces, el coronel bajó la voz hasta convertirla en sentencia. «Julián, arrodíllate si quieres, pero esta vez no será para actuar, será para enfrentar lo que hiciste». La palabra «arrodíllate» quedó colgando en el aire como una lámpara a punto de caer. Julián Montalvo parpadeó varias veces, buscando una salida rápida, un chiste, una orden, cualquier cosa que lo devolviera al papel de dueño del lugar. Pero el público ya no estaba con él. El público estaba esperando, y esa espera era peor que un grito, porque lo obligaba a mirarse en un espejo que no podía romper. Montalvo tragó saliva y golpeó la mesa otra vez, como si el ruido pudiera resucitar su autoridad. «Esto es una farsa», rugió. «Una intimidación. Yo no le debo explicaciones a nadie». Y luego señaló a Mateo con una crueldad casi orgullosa. «Mírenlo, ahí está el problema. Vienen, ensucian todo, y después quieren llorar para que les tengan lástima. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Ustedes siempre...» «Basta». La voz de Valeria Sosa lo cortó como un vidrio. Fue una sola palabra, pero sonó como un portazo. Valeria abrió la carpeta con calma, y el simple acto de pasar una hoja se sintió como el inicio de un juicio distinto. «En este expediente», dijo, «hay 3 irregularidades graves que usted intentó esconder bajo gritos y sarcasmo. Primera, la declaración principal fue modificada después de ser firmada. Segunda, el registro de ingreso de evidencia muestra un número que no coincide con el que usted citó hace unos minutos. Y tercera», levantó la mirada, «hay un audio». Al escuchar audio, la sala entera se tensó. Mateo sintió que le subía un calor a la nuca. No sabía si era esperanza o miedo de que, aún con pruebas, el sistema encontrara la forma de aplastarlo. Montalvo soltó una carcajada breve, demasiado alta, demasiado hueca. «¿Un audio?», se burló. «¿Y qué? ¿Ahora van a creer cualquier grabación barata? ¿Eso es justicia? Por favor, esto es ridículo». El coronel Esteban Rivas dio un paso más, sin prisa, y dijo con una serenidad que dolía:
Ridículo fue usar tu silla para humillar a un joven por su origen. Ridículo fue creer que nadie iba a grabarte. Ridículo fue pensar que la palabra latino es una sentencia. Montalvo se irguió, furioso. «A mí no me das lecciones, Esteban», escupió, y en su rabia se le escapó algo más oscuro. «Yo pongo orden, yo decido quién vale y quién no, y a esa gente hay que...» Se detuvo. Tarde, demasiado tarde, porque Valeria ya había alzado un dispositivo, y con un gesto simple lo dejó listo. No lo reprodujo aún, solo lo mostró, como quien enseña una llave frente a una puerta cerrada, y el silencio se volvió tan pesado que se escuchó un carraspeo en las últimas filas. Mateo miró a su padre, buscando una señal. Esteban no miró a Valeria, miró a Montalvo, y dijo, muy despacio: «Antes de que eso suene, dime algo, Julián. ¿Vas a seguir riéndote? ¿O vas a empezar a suplicar?» Julián Montalvo se aferró al borde de la mesa como si fuera un salvavidas. Sus ojos iban y venían entre Valeria Sosa y Esteban Rivas, buscando una grieta, una excusa, una forma de convertir aquello en malentendido. Pero el problema con las pruebas es que no discuten, se escuchan. Y el problema con el silencio es que, cuando llega, ya nadie cree tus gritos. «No tienes autorización para reproducir nada», dijo Montalvo, intentando sonar firme, aunque la voz le salió áspera. «Eso es ilegal». Valeria no levantó el tono, ni siquiera mostró prisa. Lo ilegal es alterar declaraciones, manipular evidencia y usar su posición para perseguir a una persona por su origen, respondió. «Y lo que tengo aquí fue incorporado por vía formal. Está registrado, está sellado. Y hoy se escucha». Mateo Rivas sintió que el mundo se encogía. Escuchar ese audio podía salvarlo, o podía desatar una tormenta todavía peor. Miró hacia las filas donde estaban los curiosos, los testigos, los que habían venido a mirar un espectáculo. Ya no había morbo en sus rostros, había incomodidad, había culpa, había algo parecido a vergüenza colectiva, esa que no se confiesa pero pesa. Montalvo intentó recuperar su papel de verdugo. Se forzó a sonreír, esa sonrisa que siempre usaba para hacerse el gracioso, para brillar a costa del dolor ajeno. «¿Está bien?», dijo con una burla frágil. «Pongámoslo, que todos oigan cómo inventan historias, porque eso es lo que hacen, ¿no? Inventan, exageran, victimizan». Esteban Rivas inclinó la cabeza apenas, como si estuviera escuchando a un niño caprichoso. «Si estás tan seguro», murmuró, «entonces no te va a doler». Valeria presionó un botón. Por un segundo, solo hubo un zumbido leve. Luego, una voz llenó el aire, y esa voz era la de Montalvo. «Con ese apellido no necesito pruebas. La gente ya lo va a creer culpable». Un golpe invisible recorrió el recinto. Mateo sintió que se le helaban los dedos. Algunas personas se llevaron la mano a la cara. Otras se quedaron con la boca entreabierta, como si acabaran de entender de golpe que lo que habían presenciado antes no era carácter fuerte, era veneno. El audio siguió, y la voz de Montalvo sonaba más cómoda, más cínica, más auténtica que sus gritos de hace unos minutos. «Si lo apretamos un poco, confiesa. Y si no confiesa, igual lo hundimos. Total, son latinos. Nadie los defiende». Hubo un murmullo, pero no de chisme, de shock. Un murmullo que nació del estómago de la gente. Mateo miró hacia arriba, buscando la reacción de Montalvo, y la encontró. Ya no era arrogancia, era terror intentando disfrazarse. Montalvo se puso de pie de golpe. «¡Eso está editado!», gritó. «¡Eso es falso! ¡Eso es...!» «Escucha el final», dijo Valeria, y su tono no fue amenaza, fue sentencia. Valeria deslizó el audio unos segundos, y entonces se oyó claramente una segunda voz, más baja, como alguien que preguntaba con duda: «¿Y si aparece su padre?». Y Montalvo, riéndose, respondió: «¿Su padre? ¿Quién? ¿Un don nadie? ¡Que venga! ¿Me lo arrodillo también?». La sala se quedó sin aire, porque Esteban Rivas dio un paso al frente, y en esa quietud brutal, dijo una sola frase que atravesó a todos: «Aquí estoy». La frase «aquí estoy» no fue un grito, fue peor, fue una confirmación, como si el destino hubiera firmado en ese instante. Julián Montalvo quedó congelado con la boca abierta, atrapado entre su propio audio y la realidad de tener al hombre frente a él. Intentó hablar, pero la lengua le pesaba. Intentó respirar, pero el aire se había vuelto espeso.
como si el lugar entero lo estuviera juzgando en silencio. En las bancas, alguien soltó un «Dios mío», apenas audible. Otro se puso de pie sin darse cuenta. Y en medio de ese temblor, Mateo Rivas sintió por primera vez algo que no había sentido desde que comenzó todo, que no estaba solo. No porque su padre fuera un hombre temido, sino porque la verdad, al fin, estaba sonando más alto que la burla. Montalvo reaccionó como reaccionan los cobardes cuando se ven acorralados, atacando a cualquiera que aún pueda sangrar. «Esto no cambia nada», bramó señalando a Mateo. «Él sigue siendo culpable». ¿La evidencia? Valeria lo interrumpió con un gesto. No un gesto agresivo, un gesto administrativo, como quien cierra una puerta con llave. «La evidencia que usted citó está bajo revisión», dijo. «Y a partir de este momento, usted está siendo investigado por conducta discriminatoria, abuso de autoridad y manipulación de procedimiento». La palabra «investigado» le cayó a Montalvo como una losa. Sus ojos se desorbitaban buscando aliados, pero donde antes encontraba miedo, ahora encontraba distancia. El público no lo defendía. Los funcionarios ya no corrían a obedecerlo, y ese vacío lo desesperó. «¡Esto es un complot!», gritó. «Ese audio puede ser cualquier cosa». Esteban Rivas, sin alzar la voz, dio un paso más cerca, lo suficiente para que Montalvo tuviera que levantar la cabeza para mirarlo, lo suficiente para que el poder cambiara de dirección sin que nadie lo anunciara. «¿Recuerdas lo que dijiste?», preguntó Esteban, casi en un susurro. «Me lo arrodillo también». Montalvo tragó saliva. «Yo estaba...», balbuceó. Era una forma de hablar. Esteban lo miró con una calma que daba miedo. No el miedo del golpe, sino el miedo de la verdad. «No», dijo, «no era una forma de hablar, era una forma de pensar. Y tu forma de pensar dejó cicatrices en demasiada gente». Mateo escuchó esas palabras y sintió que algo se le aflojaba por dentro, como un nudo que llevaba años apretado, porque no era solo su caso, era el eco de miles, y el eco estaba encontrando voz. Montalvo intentó recuperar el control con lo único que sabía usar, la humillación. «¿Y tú qué?», escupió. «¿Vas a venir a intimidarme con tu reputación? Aquí nadie te teme». Esteban inclinó la cabeza apenas, como aceptando el reto, y luego miró a Valeria. «Reproduzca la segunda parte», dijo. Valeria asintió y presionó otro archivo, y en cuanto el sonido comenzó, varias personas se miraron entre sí porque esa grabación no era de hoy, era de hace años, y en esa grabación la voz de Montalvo sonaba más joven, pero igual de cruel. «Mientras yo esté aquí, a los latinos se les enseña a obedecer. Si no, los hacemos desaparecer del sistema». Mateo sintió que la sangre se le iba a los pies, porque si eso era real, entonces su caso no era un accidente, era un patrón. El audio se apagó, pero el eco siguió rebotando en las paredes como un disparo que ya ocurrió, y aún así duele. Desaparecer del sistema. No era una frase suelta, era un método, era una confesión sin firma. Y en las bancas, el público ya no estaba mirando un caso, estaba mirando una maquinaria. Julián Montalvo se apoyó con fuerza en la mesa, como si su cuerpo se negara a sostenerlo. La arrogancia había salido corriendo. Lo que quedaba era un hombre desnudo ante sus propias palabras. Eso es de contexto», intentó tragando saliva. «Ustedes no saben lo que era ese momento». Valeria Sosa cerró la carpeta con un golpe suave, pero definitivo. «El contexto no justifica el prejuicio», respondió, «y menos cuando el prejuicio se convierte en condena». Mateo Rivas sintió que las piernas le temblaban, no por miedo, sino por la magnitud de lo que estaba pasando. Él había llegado ahí esperando lo peor. Había sentido la humillación como una piedra en el estómago. Había escuchado burlas como si fueran la normalidad del mundo. Y ahora, de pronto, la normalidad estaba girando, como si el suelo por fin cambiara de dueño. Montalvo apretó los dientes, y su voz se volvió un hilo venenoso. «¿Creen que esto los hace vencedores?», susurró. «¿Creen que la gente les va a creer? Yo tengo amigos. Tienes miedo», dijo Esteban Rivas. La frase cayó con una calma brutal, sin insulto, sin amenaza, solo un diagnóstico. Montalvo levantó la vista con rabia. «Yo no tengo miedo de nada». Esteban lo miró y, por primera vez,
Mateo vio algo raro en los ojos de su padre. No era orgullo, era tristeza. Tristeza de ver a un hombre que eligió ser cruel cuando pudo ser justo. Yo he visto miedo real, dijo Esteban. Lo vi en gente que corría sin saber si volvía a ver a sus hijos. Lo vi en ojos que pedían misericordia a un mundo sin misericordia. Lo vi, y te digo algo, Julián, tú no eres fuerte. Eres solo un hombre que se escondió detrás de una silla. En el público, una mujer comenzó a llorar en silencio. No por Mateo únicamente, por lo que había escuchado, por lo que, tal vez, había vivido. Un anciano apretó el borde de su asiento y murmuró, como si estuviera confesando: a mi sobrino le hicieron lo mismo. Ese murmullo fue pequeño, pero abrió una grieta, porque alguien más dijo: a mi hijo también, y otro: a mi hermano. Las palabras salieron como gotas primero, y luego como lluvia. Una lluvia tímida, pero real. La historia de Mateo ya no era solo de Mateo, era el espejo de una comunidad. Montalvo vio esa reacción y entendió que lo estaba perdiendo todo. Y cuando un hombre como él pierde el control, se vuelve peligroso. ¡Silencio!, gritó golpeando con furia. «Aquí se hace lo que yo digo». «¿Aquí?», Valeria lo cortó con una frase fría. «Aquí, desde este momento se hace lo que dicta la ley. Y la ley no lo protege a usted». Montalvo abrió la boca para soltar otro insulto, pero el sonido no salió. Porque en ese instante, una tercera prueba apareció sobre la mesa. Un documento con firmas, sellos y un nombre que hizo que el aire se detuviera otra vez. Testigo. ¿Adrián Fuentes? Mateo lo leyó y sintió un escalofrío. Ese nombre era el que faltaba. Mateo Rivas se quedó mirando el nombre como si fuera una chispa sobre gasolina. Adrián Fuentes no era un desconocido en su historia. Era la sombra que había aparecido y desaparecido en el peor momento. El hombre que había dicho «yo vi» y después se había esfumado como si alguien lo hubiera borrado del mapa. Mateo había pensado que jamás volvería a escucharlo, que el sistema se lo había tragado. Pero ahí estaba, impreso, oficial, imposible de ignorar. Julián Montalvo también lo vio, y el cambio en su rostro fue instantáneo. No fue sorpresa, fue alarma, como si hubiera visto entrar a un fantasma que él mismo había enterrado. «Eso no significa nada», dijo rápido, demasiado rápido. «Ese testigo no es confiable. Ese hombre...» Valeria no lo dejó terminar. «Ese hombre solicitó protección», explicó, y por primera vez se le concedió. No por bondad, sino porque alguien aseguró que su seguridad era de interés nacional. Mateo giró la cabeza hacia su padre. Esteban Rivas no apartó la vista de Montalvo. Su mandíbula estaba tensa, pero su voz salió serena. «Adrián no se fue», dijo. «Lo hicieron irse». El público murmuró otra vez. La palabra «hicieron» dejaba claro que no había sido miedo natural. Había sido empuje, amenaza, fuerza. Montalvo se levantó de golpe con los ojos encendidos. «¡Basta!», bramó. «Esto ya se salió de control. No voy a permitir que un militar venga a...» Esteban alzó una mano, no para ordenar, sino para detener el ruido. «No vine a mandar aquí», dijo. «Vine a evitar que sigas pisoteando a un joven inocente. Y vine a decirte que todo lo que hiciste ya está documentado». Valeria deslizó otro papel hacia el centro, como si colocara una ficha final en un tablero. Era un registro, fechas, horas, firmas y una línea marcada que decía: «Modificación no autorizada de declaración». Mateo sintió que el pecho le ardía. Quiso llorar, pero no quería darle a nadie el gusto de verlo caer. Respiró hondo, y entonces, por primera vez desde que comenzó todo, habló sin temblar. «Yo nunca confesé nada», dijo Mateo. «Usted escribió palabras que yo no dije». El recinto se congeló. No por el contenido, sino por el acto. Un joven alzando la voz contra un hombre que llevaba años aplastando voces. Montalvo lo miró con odio. Un odio viejo, aprendido, alimentado por impunidad. «¿Ah, sí?», escupió. «¿Y quién te va a creer a ti?». Mateo sintió que el mundo se hacía pequeño, pero en esa pequeñez encontró fuerza. Miró alrededor. Vio miradas que antes eran indiferentes y ahora eran atención. Vio labios apretados, ojos húmedos, manos temblorosas. Y dijo, con una claridad que no venía de la seguridad, sino de la verdad: «Ellos». Señaló al público, y esa simple palabra levantó algo adentro de la gente.
como si les diera permiso para existir. Montalvo se giró hacia las bancas, furioso. «Ustedes cállense. No están aquí para opinar. Estamos aquí para ver justicia», dijo una mujer, poniéndose de pie. «Y lo que usted hizo fue odio», dijo un hombre, con la voz quebrada. La sala se volvió un organismo vivo, una garganta colectiva despertando. Y Montalvo, acorralado, hizo lo único que le quedaba: buscar destruir la fuente. «¡Saquen a ese chico!», gritó. «¡Ahora!». Pero nadie se movió. Y entonces, una voz nueva se escuchó desde el fondo. Una voz que no era fuerte, pero sí inconfundible. «No lo van a tocar». El público se abrió lentamente, y ahí apareció un hombre con paso firme. Adrián Fuentes. Adrián Fuentes avanzó como quien camina sobre una línea que separa el pasado del presente. Cada paso parecía arrastrar años de silencio. No miró al público buscando aprobación. No miró a Mateo buscando perdón. Miró directo a Julián Montalvo. Y esa mirada bastó para que el aire se volviera cuchillo. Montalvo intentó reaccionar con desprecio, pero la voz le salió rota. Tú no deberías estar aquí», murmuró, y el temblor en su frase lo delató. Adrián se detuvo a una distancia exacta, ni sumisa ni desafiante, la distancia de alguien que ya perdió el miedo. «No debería», dijo, «pero estoy, porque ya me cansé de vivir escondido por tu culpa». Un murmullo recorrió las bancas. Alguien susurró: «Es él». Otra persona se persignó. Mateo sintió que el corazón le golpeaba fuerte, como si por fin llegara la pieza que faltaba para armar la verdad completa. Valeria Sosa abrió la carpeta de nuevo, con la calma de quien ya sabe que el castillo se está cayendo. «Señor Fuentes», dijo, «confirme ante todos. Usted estuvo presente cuando se obtuvo la declaración inicial de Mateo Rivas». Adrián ni siquiera dudó. Sí, la palabra sí sonó simple, pero arrastraba pólvora. ¿Esa declaración fue alterada?, preguntó Valeria. Adrián respiró hondo, y entonces, como quien se arranca una espina del pecho, respondió: «Sí, fue alterada». El público se estremeció. Mateo sintió un mareo leve, como si el cuerpo no supiera qué hacer con tanta validación después de tanta humillación. Montalvo apretó los puños y explotó. «¡Mientes!», gritó. «Tú siempre fuiste un resentido, un traidor, te pagaron». Esteban Rivas dio un paso al frente, y con solo ese movimiento el grito de Montalvo pareció más pequeño. «Cuidado con a quien llamas traidor», dijo Esteban bajito. «Hay gente que traiciona por dinero, y hay gente que traiciona el alma por poder». Adrián no se encogió. De hecho, por primera vez, su voz subió un poco, no para imponer, sino para que se oyera claro. «No me pagó nadie», dijo. «Me amenazaron. Me dijeron que si hablaba, me desaparecían del sistema». Las mismas palabras que salieron en ese audio. Un silencio pesado cayó sobre todos. Montalvo parpadeó rápido, como buscando borrar lo que acababa de escuchar. Valeria tomó otro documento y lo levantó apenas. «Señor Fuentes, ¿reconoce esta firma?». Adrián miró el papel, y su rostro cambió, como si le hubieran puesto un espejo delante. «La reconozco», dijo. «Es la mía, pero yo no firmé eso ese día». El público soltó un murmullo de incredulidad. Mateo sintió que el estómago se le encendía. Esteban apretó la mandíbula, y Valeria, sin prisa, soltó la pregunta que parecía un disparo anunciado. «Entonces, ¿quién firmó por usted?». Adrián levantó la vista y señaló con el mentón, sin dudar, sin temblar. Él. Todos siguieron el gesto. Y Julián Montalvo, por primera vez, se quedó sin palabras. El señalamiento de Adrián Fuentes fue como una sentencia sin tinta. Julián Montalvo miró el dedo invisible que lo acusaba, y por un instante intentó sonreír, pero la sonrisa se le quebró a la mitad, como vidrio barato. Buscó aire, buscó autoridad, buscó cualquier cosa que le devolviera el control, y solo encontró miradas clavadas en él, miradas de gente que antes callaba, y ahora, por fin, veía. «Eso es absurdo», escupió al fin. «No tienes pruebas. No puedes venir aquí a...». Valeria Sosa alzó el documento, sin necesidad de elevar la voz. «La prueba está aquí», dijo. «Comparación de firmas, registros de acceso, sellos de tiempo. Todo coincide. Lo único que no coincide es su versión». Montalvo apretó los dientes, y entonces, como si la bestia dentro se quedara sin disfraz, volvió al prejuicio.
Volvió a lo único que le daba sensación de superioridad. Claro, se burló. Ahora resulta que el pobrecito es un mártir, que el latino es santo, que el sistema es malo. ¡Qué conveniente! En las bancas, alguien soltó un no, casi inaudible. Otro murmuró, ya basta. Pero Montalvo no escuchaba. Estaba desesperado. Y cuando la desesperación toma el volante, el orgullo se estrella. Mateo Rivas sintió un calor en el pecho. No era venganza, era algo más grande. Era la decisión de no volver a agachar la cabeza. Lo extraño fue cómo lo hizo. No gritó, no suplicó, no insultó. Solo levantó la mano, despacio, y pidió hablar. El gesto pareció imposible. Un joven interrumpiendo el show del hombre que lo había pisoteado durante horas. Por un segundo, incluso Valeria se quedó quieta. Incluso Adrián sostuvo el aire. Montalvo soltó una carcajada corta. ¿Tú?, dijo con desprecio. ¿Qué vas a decirnos, señor víctima? ¿Vas a llorar otra vez? Mateo lo miró directo, y con una calma que no le conocían, respondió. No voy a llorar, voy a preguntar. El recinto se tensó. Montalvo frunció el ceño. Pregunta lo que quieras, escupió. Igual no importa. Mateo asintió, como si esa respuesta fuera exactamente lo que necesitaba. Usted dijo que yo confesé, dijo Mateo. Que usted me escuchó, que yo acepté. Montalvo sonrió, creyendo que había ganado. Exacto. Mateo bajó la mirada solo un instante, como reuniendo valor, y luego lanzó la pregunta que cambió el aire. Entonces, ¿por qué en el registro de audio oficial de ese día su voz aparece antes que la mía? Un silencio seco cayó. Valeria giró la carpeta como si buscara un apartado específico. Adrián apretó la mandíbula, recordando. Esteban Rivas no se movió, pero sus ojos se encendieron con una intensidad fría, como si acabara de ver el hilo exacto del que tirar. Montalvo parpadeó. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó. Mateo no se detuvo. Estoy diciendo que usted habló primero. Y si usted habló primero, entonces usted también pudo sembrar palabras primero. Pudo guiar, presionar, escribir por mí. Pudo fabricar una confesión como se fabrica una jaula. El público se estremeció, porque no era un discurso. Era lógica simple, humana, irrefutable. Montalvo golpeó la mesa con rabia, pero sonó vacío. Eso no prueba nada. Mateo respiró hondo, y entonces hizo lo más inesperado. Miró a Valeria y dijo, sin temblor, reproduzca el audio oficial completo, desde el segundo 1. Y cuando Valeria puso el dedo sobre el botón, Montalvo susurró algo que no quería que nadie oyera, pero se oyó igual. No. Valeria Sosa no respondió al no de Julián Montalvo. No lo confrontó con emoción, no le regaló un espectáculo. Simplemente apretó el botón, y el audio oficial empezó a correr como un río que ya no se puede detener. Primero se escuchó un silencio corto, luego una silla moviéndose, luego la respiración de alguien intentando sonar tranquilo, y entonces, claro como un golpe, se oyó la voz de Montalvo, segura, dominante, ensayada. Vamos a hacerlo fácil. Tú dices que sí, yo escribo, y sales menos golpeado. Un murmullo se desató en las bancas, pero Valeria levantó la mano para pedir calma. No necesitaba gritar, el audio gritaba por ella. La grabación siguió. Mira, Mateo, no te conviene hacerte el valiente. A los tuyos nadie los escucha aquí, ¿entiendes? Nadie. Mateo Rivas cerró los ojos un segundo, como si esa frase le atravesara el pecho por segunda vez. Pero cuando los abrió, ya no había derrota en su mirada, había confirmación. Montalvo se puso de pie, como si su cuerpo quisiera huir aunque sus piernas no lo obedecieran. Eso es un interrogatorio normal. Intentó justificar. Yo solo estaba amenazando, dijo Adrián Fuentes, seco. Y lo sabes. Esteban Rivas no se movió, pero su voz salió baja, como un hierro caliente sobre la mesa. Dijiste menos golpeado. Pausa. ¿Quién golpea, Julián? ¿Tú o tus órdenes? Montalvo abrió la boca y la cerró. Sus ojos buscaron una salida, pero no había puertas abiertas para él. El público ya no estaba dividido entre curiosidad y miedo. Ahora había una indignación contenida, una energía que no necesitaba gritos para ser peligrosa. Valeria dejó que el audio avanzara unos segundos más, y entonces llegó la parte que nadie esperaba escuchar tan clara. Si firmas, te suelto. Si no firmas, te entierro.
Y si tu padre aparece, mejor. Así lo humillo también. Hubo un sonido ahogado en las bancas. Alguien se llevó la mano al pecho. Otro dijo en voz baja, ¡qué monstruo! Montalvo se tambaleó hacia atrás, como si la frase lo empujara físicamente. ¡Apáguenlo!, gritó ya sin control. ¡Apáguenlo ahora! Nadie lo obedeció. Y entonces ocurrió el primer giro que nadie vio venir. Esteban Rivas dio un paso hacia el centro, y con una calma que parecía imposible, bajó la cabeza. Durante un segundo, el lugar entero creyó que por fin venía lo que Montalvo había presumido. El hombre temido, doblándose, arrodillándose, cediendo. Mateo sintió un latigazo de confusión. Montalvo, desesperado, intentó agarrarse de esa imagen como de una tabla en el naufragio. «¡Eso!», escupió, temblando de rabia y alivio. «Así se hace, así se...». Pero Esteban no se arrodilló ante él. Se arrodilló ante Mateo, y con la cabeza inclinada, dijo lo único que podía romper la historia desde la raíz. «Perdóname, hijo, por haber llegado tarde». En ese instante, el recinto quedó helado, y Julián Montalvo entendió que la humillación ya no era para Mateo, era para él. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que hasta las paredes estaban escuchando. Esteban Rivas permaneció de rodillas un instante más, no como símbolo de debilidad, sino como un acto de humanidad imposible de ridiculizar. Mateo no supo qué hacer con esa imagen. Un padre pidiendo perdón en público, frente al mismo hombre que había jurado humillarlos. Y sin embargo, ese perdón no era rendición, era el inicio de algo que Montalvo no podía controlar: dignidad. Mateo tragó saliva. Su voz salió apenas. «¡Papá!». Esteban se levantó despacio y lo miró. No había furia en sus ojos. Había una promesa. «Hoy no te van a quebrar», dijo. Julián Montalvo, sintiéndose acorralado, intentó convertir ese momento en burla, como siempre. Pero su risa ya no mandaba. Sonó nerviosa, desafinada. «¡Qué bonito!», murmuró. «El show familiar. ¿Eso creen que borra lo que hizo? ¿Que borra la evidencia?». Valeria Sosa dio un paso, y por primera vez su voz tuvo una dureza final. «La evidencia que usted presentó tiene inconsistencias verificables, y vamos a mostrarlas una por una». Tomó una hoja y la sostuvo en alto, como si fuera una lámpara frente a un túnel. «Primera contradicción. Usted dijo que el objeto fue encontrado a las 19:40, explicó, pero el registro de custodia marca ingreso a las 20:18. 38 minutos de diferencia. ¿Dónde estuvo ese objeto durante ese tiempo?». Montalvo abrió la boca, pero no encontró una respuesta que no sonara culpable. Eso es un error administrativo», balbuceó. Valeria no lo dejó respirar. «Segunda contradicción. Usted aseguró que 2 testigos independientes confirmaron lo mismo. Pero aquí», golpeó suavemente el papel, «ambos testimonios tienen frases idénticas, palabra por palabra, incluso con el mismo error ortográfico. ¿2 personas distintas cometiendo el mismo error en el mismo lugar?». El público soltó un murmullo de incredulidad, como si de pronto vieran un truco barato detrás del telón. Montalvo apretó los dientes y alzó la voz, intentando imponerse con volumen. «Eso no prueba nada. Es coincidencia». Esteban Rivas lo miró y dijo sin gritar, pero con una precisión que cortaba: «Las coincidencias no se escriben con la misma mano». Montalvo se tensó. Valeria pasó a la tercera hoja. «Tercera contradicción. El video que usted citó». Pausa. «El video no muestra lo que usted afirmó. Está recortado. Y el archivo original está en otro servidor». Julián Montalvo se quedó inmóvil. Esa última frase le pegó distinto. No era una contradicción menor. Era la llave que abría la puerta grande. «¿Qué? ¿Qué estás insinuando?», dijo, intentando sonar indignado. Valeria lo miró fijo. «Que usted no solo manipuló un caso, usted manipuló el sistema, y que alguien, finalmente, rescató el original». Mateo sintió que la piel se le erizaba. La palabra original le sonó como salvación y como amenaza al mismo tiempo. Porque si existía un video original, entonces el mundo iba a ver la verdad completa. Montalvo golpeó la mesa con desesperación. «No existe ningún original», gritó. «Eso es mentira». Valeria no se inmutó. Miró a un funcionario, y el funcionario trajo una unidad de almacenamiento pequeña, sellada.
La colocó sobre la mesa con una delicadeza que parecía respeto. «Existe», dijo Valeria, y cuando todos creían que lo peor ya estaba sobre la mesa, Adrián Fuentes añadió con voz baja: «Y hay algo más, algo que Julián hizo antes de que Mateo entrara aquí». Mateo sintió un vacío en el estómago. «¿Qué hizo?», preguntó, sin poder evitarlo. Adrián lo miró, y esa mirada traía culpa y urgencia. «Mandó llamar a alguien», dijo, «para que te hundiera de una vez. Y esa persona ya viene en camino». La frase «ya viene en camino» cayó como un balde de agua helada. El público se removió inquieto. Varias miradas se clavaron en la puerta como si esperaran que entrara un monstruo. Mateo Rivas sintió que el pecho se le cerraba otra vez. La verdad estaba ganando, pero el peligro seguía vivo. Porque Montalvo no era solo un hombre con prejuicio, era un hombre con conexiones. Y las conexiones, cuando se sienten amenazadas, muerden. ¿Quién?, preguntó Valeria Sosa sin perder la calma, aunque sus ojos se endurecieron. Adrián apretó los labios antes de responder, como si pronunciar ese nombre fuera revivir una pesadilla. «Ramón Salcedo», dijo al fin, «el testigo estrella que siempre aparece cuando hay que sellar una condena». Hubo un murmullo inmediato. Algunos parecían reconocerlo, otros solo entendieron por el tono. Era alguien peligroso, alguien utilizado, alguien que decía lo que le ordenaban decir. Julián Montalvo, al escuchar ese nombre, intentó enderezarse como si por fin recuperara un arma. «Exacto», sonrió con malicia. «Ramón va a dejar esto clarito, y cuando hable, se acaba el circo». Esteban Rivas lo miró con una frialdad que no necesitaba amenazas. «¿Todavía crees que esto es un circo?», susurró. «Mira alrededor, Julián. Ya no tienes público, tienes testigos». Valeria tomó la unidad de almacenamiento y la sostuvo. «Antes de que llegue ese hombre, se reproduce el original», dijo, «para que nadie pueda torcerlo». Montalvo explotó. «¡No!», gritó. «No van a...». Pero Valeria ya había hecho una señal. Un técnico conectó el dispositivo. El recinto se volvió un solo oído. Nadie respiraba bien. Nadie pestañeaba lo suficiente. La pantalla mostró un pasillo, una esquina, un instante antes del supuesto acto por el que acusaban a Mateo. Las imágenes eran claras, y lo que ocurrió a continuación no fue lo que Montalvo había pintado. Se vio a Mateo en el pasillo, sí. Se vio el objeto en el suelo, sí. Pero también se vio algo más. Una mano que entraba en escena antes que él. Una mano que dejaba caer el objeto con intención. Y esa mano pertenecía a un hombre que no era Mateo. El público soltó un sonido colectivo, como si todos hubieran tragado el aire al mismo tiempo. Mateo sintió que las rodillas se le aflojaban. «Yo», susurró. «Yo nunca...». «Lo sé», dijo Esteban, sin apartar la vista de la pantalla. El video siguió. Se veía al hombre mirando alrededor, luego alejándose rápido. Y lo peor, justo después, se veía a un funcionario recogiendo el objeto sin guantes y hablando con alguien fuera de cámara. La voz fuera de cámara se escuchó nítida, cortante. «Hazlo rápido, y que parezca que fue el latino». El audio era bajo, pero suficiente para estremecer al recinto. Valeria pausó la imagen en el rostro del funcionario. Luego giró el monitor hacia el público. «Ese hombre trabaja aquí», dijo. Julián Montalvo se quedó sin color. Abrió la boca y no salió nada. Adrián Fuentes dio un paso y añadió el golpe final de esa cadena lógica, como quien remata un muro que ya está agrietado. «¿Y ese funcionario?», responde a Ramón Salcedo. La tensión se volvió insoportable, porque si Ramón estaba en camino, entonces el que había armado todo esto también estaba por entrar. Y Esteban Rivas, sin apartar la mirada de Montalvo, dijo en voz baja: «Perfecto, que venga». Y en ese exacto instante, la puerta del fondo volvió a sonar. 3 golpes secos, como un aviso. Los 3 golpes sonaron como si alguien estuviera llamando a una tumba para que se abriera. Nadie se movió, nadie tosió. Hasta el más mínimo crujido parecía una falta de respeto ante ese instante. Julián Montalvo, que minutos antes rugía como dueño del mundo, ahora miraba la puerta como se mira una sentencia que camina. La puerta se abrió y entró Ramón Salcedo. No pidió permiso, no saludó, solo avanzó con esa seguridad de quien está acostumbrado a entrar donde otros tiemblan. Sus ojos recorrieron el lugar y cuando se posaron en Mateo, se encendió una sonrisa breve,
venenosa, como si ya lo hubiera condenado 1000 veces en su cabeza. ¿Qué es todo este teatro?, soltó Ramón con desprecio. Montalvo, me dijiste que esto era simple. Montalvo reaccionó como un hombre que encuentra una cuerda en el agua. Ramón, dijo apurado, gracias por venir. Diles lo que viste. Diles que fue él. Ramón miró a Valeria Sosa con fastidio, luego a Esteban Rivas con una pausa incómoda, y volvió a clavar los ojos en Mateo. Yo vi todo, declaró, con una confianza ensayada. Ese chico hizo lo que dicen. Lo vi con mis propios ojos. Un murmullo inquieto recorrió las bancas. Por un segundo, el miedo intentó volver, porque cuando alguien habla con esa seguridad, la mentira suena como verdad, hasta que se le rompe una costura. Valeria no se alteró, no discutió, solo hizo algo que desarmó el momento. Abrió otra carpeta distinta, más delgada, más peligrosa, y habló con una calma que no dejaba espacio para el show. Señor Salcedo, dijo, antes de seguir, usted sabe que está bajo advertencia formal por falso testimonio en 3 expedientes anteriores. Ramón frunció el ceño. Eso es una calumnia. Valeria asintió, como quien acepta que alguien mienta porque ya lo esperaba. Entonces no le molestará que mostremos esto. Hizo una señal. El técnico cambió la pantalla. Apareció un archivo de audio con fecha de la mañana, no de años atrás, no filtrado, registrado. Ramón dio un paso atrás, instintivo. Montalvo tragó saliva, y la voz que se escuchó fue la de Ramón. ¿Cuánto dijiste que me toca esta vez? Hubo un golpe de silencio. La grabación continuó, y se oyó una segunda voz, conocida, insoportable. Era la de Montalvo. Lo de siempre. Solo entra, señala latino y repite el guión. Nadie pregunta, nadie duda. Un sonido colectivo salió del público, como si a muchos se les hubiera roto algo por dentro. Ramón abrió la boca, pero la lengua no le respondió. Valeria dejó correr unos segundos más, lo suficiente para que la mentira quedara desnuda. Pero apúrate, Ramón. Hoy viene alguien importante. No quiero sorpresas. Esteban Rivas inclinó la cabeza apenas, como si el audio confirmara lo que ya sabía desde el primer golpe en la puerta. Ramón, acorralado, intentó girar la historia. Eso no prueba que sea mío, gritó. Pueden imitar mi voz. Valeria lo miró fijo. No solo es audio, dijo. También hay transferencia registrada y un mensaje donde usted escribe, dime a quién señalo. Ramón se quedó quieto. Entonces, por primera vez, Mateo habló mirando a Ramón, no con odio, sino con una pregunta que pesaba como piedra. ¿Cuántos como yo hundiste? Ramón apretó los puños. Montalvo lo miró con desesperación, suplicando sin decirlo. Aguanta. Pero Ramón ya no estaba sosteniendo a Montalvo. Se estaba sosteniendo a sí mismo. Y en ese instante, Valeria soltó la última pieza de la revelación, la que convirtió el aire en plomo. Señor Salcedo, su nombre real no es Ramón. Su identidad es una fachada. Y hoy tenemos a la persona que puede confirmarlo. El público se giró hacia la puerta lateral, porque alguien más estaba por entrar. Alguien que Ramón no quería ver jamás. La puerta lateral se abrió con una lentitud insoportable, como si el propio edificio quisiera preparar a todos para lo que venía. Ramón Salcedo se quedó inmóvil, con la respiración cortada. Julián Montalvo, pálido, apretó los labios hasta ponerse blanco. Y Mateo Rivas sintió que el cuerpo entero se le tensaba, porque esa clase de pausas solo existen cuando el golpe que viene es demasiado grande. Entró Isabel Carranza. No dijo nada al principio. Caminó despacio, como quien no busca dramatismo porque el dramatismo ya está hecho. Sus ojos no recorrieron al público. Fueron directos a Ramón. Y cuando lo miró, no lo miró como a un extraño. Lo miró como se miran a alguien que te robó años de vida. Ramón tragó saliva. ¿Quién es esa? Intentó burlarse, pero la voz le salió quebrada. Valeria Sosa dio un paso y habló con precisión. Isabel Carranza es la hermana de Daniel Carranza, un joven que fue condenado hace 8 años con su testimonio. Un joven que murió sin que nadie le pidiera perdón. El recinto se estremeció. Alguien se llevó la mano al pecho. Otro bajó la mirada, como si en ese nombre reconociera una noticia vieja, un caso olvidado. Isabel avanzó un paso más, y su voz salió suave. Demasiado suave para lo que estaba diciendo. Tú no te llamas Ramón, dijo. Tú te llamas Marcos.
y yo te vi salir del cuarto de mi hermano con el mismo gesto con el que hoy miraste a Mateo, el gesto de quien ya cobró. Ramón retrocedió, y por primera vez la máscara se le rompió por completo. «¡Estás loca!», gritó. «Nunca te vi. No sé quién eres». Isabel no se alteró. Solo levantó un sobre desgastado como si llevarlo le pesara. «Yo no vine a gritar», dijo. «Vine a entregar esto». Valeria tomó el sobre con cuidado. Lo abrió. Sacó una carta, y cuando vio la firma, sus ojos se estrecharon. «Esta carta fue escrita por Daniel Carranza antes de morir», anunció. «Fue retenida, y hoy, finalmente, llega a su destino». Mateo sintió un escalofrío. Esteban Rivas apretó la mandíbula con rabia contenida. Julián Montalvo miró esa carta como si fuera un cuchillo apuntándole al cuello. Valeria leyó en voz alta, sin teatralidad, pero cada palabra caía como piedra. «Me obligaron a firmar. Me dijeron que si hablaba, mi familia pagaría. Un hombre llamado Marcos me señaló sin mirarme. Y un hombre con voz de mando se rió cuando pedí agua». Isabel cerró los ojos un segundo, como si esa frase la atravesara otra vez. Ramón, Marcos, se quedó tieso, porque esa voz de mando no era una abstracción, era Montalvo, y Montalvo lo supo, y todos lo supieron, sin que nadie lo explicara. El público comenzó a murmurar con rabia. Ya no era curiosidad, era dolor antiguo despertando. Valeria bajó la carta y miró a Ramón. «¿Aún va a decir que no sabe quién es Isabel?», preguntó. Ramón se quedó sin palabras. Entonces Isabel dio el paso final, el que nadie esperaba. Se acercó a Mateo, lo miró a los ojos y dijo: «A mi hermano le faltó lo que tú tienes hoy, alguien que llegó a tiempo». Mateo sintió que el aire le temblaba en la garganta, y mientras ese momento tocaba algo profundo en el público, Julián Montalvo hizo un movimiento desesperado, casi imperceptible. Intentó alcanzar su teléfono para mandar un mensaje, pero Esteban Rivas lo vio, y con una calma peligrosa dijo: «No, ya no vas a llamar a nadie, porque afuera». Se escucharon pasos, muchos, y esta vez los pasos no venían a ayudar a Montalvo, venían por él. Los pasos del exterior se acercaron como una marea inevitable. No eran apresurados, no eran caóticos, eran pasos coordinados, de esos que suenan cuando la impunidad se termina. Julián Montalvo se quedó con el teléfono a medio camino, la mano suspendida como si un hilo invisible lo hubiera detenido. Intentó guardar el aparato, fingir que no estaba haciendo nada, pero ya era tarde. El recinto entero lo estaba mirando como se mira a un ladrón atrapado con la mano en la caja. Valeria Sosa no se apresuró, dejó que la atención hiciera su trabajo, y en ese espacio de silencio, Isabel Carranza habló de nuevo, sin elevar la voz, pero con una fuerza que no se aprende en ninguna escuela. «Mi hermano murió creyendo que nadie lo iba a escuchar», dijo. «¿Y ustedes?», miró al público. «Lo olvidaron porque era fácil olvidarlo». Esa frase atravesó la sala como una vergüenza colectiva. Un hombre mayor bajó la cabeza. Una mujer apretó los labios con los ojos húmedos. Nadie se atrevió a negar el peso de ese «lo olvidaron». Montalvo, desesperado, reaccionó con rabia. «¡Esto es un linchamiento!», gritó. «Ustedes quieren destruirme porque no me dejo manipular por lágrimas». Esteban Rivas lo miró sin moverse. «No son lágrimas lo que te va a destruir, Julián», dijo. «Son tus propios actos». Los pasos llegaron a la puerta principal. Se abrió. Entraron varias personas con credenciales visibles. No hubo gritos, no hubo empujones. Solo una frase clara, pronunciada con formalidad. «Julián Montalvo, queda usted separado de sus funciones con efecto inmediato». Montalvo se quedó helado. Su boca se abrió, pero el sonido no salió. Había vivido años creyendo que era intocable, que su silla era un escudo, que su voz era ley, y ahora, por primera vez, estaba viendo lo que siempre le había negado a otros: consecuencias. Esto es un error», balbuceó. Yo soy... «Usted es investigado», lo corrigió Valeria. «Y a partir de ahora, todo lo que diga puede ser usado en su contra». El público soltó un murmullo, pero esta vez fue un murmullo distinto. Alivio mezclado con rabia, como cuando se abre una ventana después de años respirando humo. Mateo Rivas miró a su padre. Esteban no sonreía, no estaba celebrando, y esa ausencia de triunfo era lo que hacía todo más real. «Papá», susurró Mateo, ¿por qué saben tu nombre?»
¿Por qué te escuchan? Esteban lo miró con una tristeza que parecía antigua. Porque tuve que aprender a hacerme escuchar en un mundo que no escucha, dijo. Pero lo importante no soy yo. Lo importante es que hoy te escuchan a ti. Isabel Carranza se acercó un poco a Valeria y le entregó otro documento. Valeria lo miró y asintió, como si confirmara la última pieza de una ironía que el destino había guardado años. Hay algo que deben saber, anunció Valeria. El caso de Daniel Carranza fue el primero de una lista, y el nombre que firmó la orden inicial fue el mismo que hoy intentó condenar a Mateo. El público se estremeció. Montalvo levantó la cabeza con terror puro. «No», susurró, «eso no». Valeria lo miró como se mira a alguien que acaba de ser alcanzado por su propio pasado. «Sí», dijo, «la venganza del destino no siempre llega con gritos. A veces llega con papeles. Y hoy, esos papeles hablan». Y justo cuando Montalvo intentó dar un paso atrás, se dio cuenta de algo humillante. Nadie lo estaba empujando, pero el camino ya no era suyo. Julián Montalvo miró a los lados, como si buscara una salida secreta, una puerta que solo existiera para los intocables. Pero lo que encontró fue peor. Encontró distancia, la misma distancia que él había sembrado durante años. Nadie se acercó a defenderlo, nadie le ofreció una palabra amable, nadie se rió con él. El público, que antes era su escenario, ahora era su jurado silencioso. Uno de los funcionarios se aproximó con formalidad. «Acompáñenos, señor Montalvo». Montalvo apretó el borde de la mesa como si pudiera anclarse a ella. Sus ojos se clavaron en Esteban Rivas con odio, pero debajo del odio había miedo. Tú moviste esto», escupió. «Tú lo planeaste. Tú quieres verme caer». Esteban no respondió con rabia, respondió con algo más duro. «¿Verdad? Yo no tuve que mover nada», dijo. «Tú cavaste, tú firmaste, tú te reíste, y tú creíste que el silencio era eterno». Montalvo tragó saliva, y en un intento desesperado por recuperar control, señaló a Mateo. «Esto es por él», gritó. «Por un chico cualquiera. ¿Vale la pena destruir un hombre por un latino cualquiera?». La frase se le escapó como veneno puro, y el efecto fue inmediato. Varios rostros se endurecieron. Un murmullo de indignación creció, pero lo más fuerte no fue el murmullo, fue la quietud de Mateo. Mateo Rivas lo miró con una calma nueva, una calma que no venía de la protección, sino de la claridad. «No soy cualquiera», dijo Mateo con voz firme, «y aunque lo fuera, igual valdría». El recinto sintió esa frase como un golpe de luz, porque lo que Mateo estaba diciendo no era sobre él, era sobre todos los que habían sido tratados como menos. Isabel Carranza soltó una respiración que parecía un llanto contenido. Adrián Fuentes bajó la mirada, como si esa frase le sacara un peso del pecho. Valeria Sosa sostuvo la carpeta contra su pecho, seria, como quien entiende que está presenciando algo más grande que un procedimiento. Montalvo, acorralado, intentó una última jugada, torcer la realidad con victimismo. «¡Me están atacando!», clamó. «Esto es persecución. Yo defendía el orden». Esteban lo miró fijo. «¿Orden?», repitió. «No, tú defendías tu placer de humillar y confundiste miedo con respeto». Los funcionarios se acercaron un paso más. Montalvo se resistió un segundo, solo un segundo, pero ese segundo fue su humillación final, porque lo obligó a aceptar que ya no mandaba. Y cuando finalmente empezó a caminar, lo hizo con la mirada baja, sin la risa, sin el teatro, sin el poder. Mientras lo llevaban hacia la salida, el público no aplaudió, no celebró. Hubo algo más fuerte, un silencio denso, lleno de significados. Un silencio que parecía decir, «Te vimos, te escuchamos, ya no». Mateo sintió que el cuerpo le temblaba, pero no era miedo, era descarga. Esteban se acercó a él y le puso una mano en el hombro. «Esto no termina aquí», susurró. «Ahora viene lo más difícil, que el sistema se mire a sí mismo sin maquillaje». Valeria asintió mirando al público. «Hoy cayó una pieza», dijo, «pero hay más. Y si ustedes vuelven a callar, vuelven a construirlo». La sala se quedó quieta, porque esa frase no acusaba solo a Montalvo, acusaba a la costumbre, a la indiferencia, a la comodidad de mirar hacia otro lado. Mateo respiró hondo, y en esa respiración encontró algo que no sabía que tenía, una voz que no se iba a apagar.
Entonces no vamos a callar, dijo, y su voz se propagó como una chispa, y en algún lugar del fondo, alguien respondió, casi sin darse cuenta. No, ese no del fondo fue pequeño, pero abrió una puerta invisible. Otro no se sumó, luego otro, hasta que el recinto se llenó de negaciones suaves, como olas que no rompen todavía, pero ya empujan la costa. Mateo Rivas sintió que la piel se le erizaba. No era un coro perfecto, era algo más real, gente recuperando el derecho de hablar sin pedir disculpas. Valeria Sosa miró a Esteban, luego a Isabel, luego al público, y dijo con una calma que llevaba fuego por dentro: esto no es solo Mateo, esto es una forma de tratar a un pueblo entero como sospechoso por defecto. Mateo escuchó pueblo y sintió que esa palabra le abría el pecho, porque Montalvo no lo había humillado solo a él, había humillado una historia, una lengua, una memoria, había usado latino como insulto, como etiqueta de inferioridad, y lo había hecho con aplausos tímidos alrededor, con silencios que protegían. Esteban Rivas dio un paso hacia el centro, no para imponerse, sino para hablarle a todos como se le habla a una casa que se está incendiando. Cuando el poder se acostumbra a burlarse, dijo, la burla se vuelve ley, y cuando la burla se vuelve ley, la dignidad se vuelve delito. Algunas personas bajaron la mirada, como si esa frase les hablara de cosas que habían visto y preferían olvidar. Isabel Carranza apretó la carta de su hermano contra el pecho. Adrián Fuentes respiró hondo, como si por fin se permitiera sentir lo que había estado enterrando. Mateo dio un paso al frente. No sabía qué iban a hablar, pero el cuerpo, a veces, habla antes que la cabeza. Yo llegué aquí creyendo que mi voz no importaba, dijo. Me hicieron sentir que mi apellido era una condena, que mi origen era una mancha. Y lo peor, miró al público. Lo peor es que por un momento casi lo creí. Un murmullo dolido recorrió las bancas, porque muchos entendieron esa frase sin necesidad de explicación. Mateo siguió, con la voz firme, pero con una emoción controlada que quemaba más que el grito. Nos enseñan a agachar la cabeza para sobrevivir. Nos enseñan a agradecer migajas. Nos enseñan a aceptar humillaciones como si fueran normales. Pero hoy vi algo distinto. Vi que cuando la verdad aparece, el miedo pierde forma. Valeria asintió, y sus ojos recorrieron las filas. Lo que se destapó aquí, dijo, puede destaparse en otros lugares, pero solo si ustedes, señaló al público, no vuelven a ser espectadores de su propia injusticia. El silencio se volvió pesado, no por tensión, sino por conciencia. Como cuando alguien te dice una verdad y te obliga a mirarte sin excusas. Mateo miró a Isabel. Lo siento, dijo sincero, por tu hermano, por lo que le hicieron. Isabel lo miró y negó con la cabeza lentamente. No me lo digas a mí, susurró. Díselo al mundo, para que no vuelva a pasar. Esa frase se sintió como una antorcha. Mateo tragó saliva, y por un segundo, el lugar entero pareció esperar su siguiente respiración. Entonces, desde una banca, un hombre se levantó y dijo con la voz temblando: yo fui uno de los que se rió, por miedo, y hoy me da vergüenza. La confesión cayó como una piedra en agua. Las ondas se expandieron, porque admitirlo era romper el hechizo. Y en ese instante, Mateo entendió que la batalla ya no era solo contra un hombre. Era contra el silencio de todos. El hombre que confesó se quedó de pie, temblando. No buscaba perdón fácil, solo estaba por primera vez sin esconderse. Y ese acto contagió algo. Una mujer se levantó a su lado. Yo también me quedé callada, dijo. Pensé, no es mi problema. Pero hoy vi la cara de mi hijo en la cara de Mateo. Otra persona añadió con rabia contenida: a mi primo lo arrastraron con una mentira igual, y yo no hice nada. Las palabras comenzaron a salir como si alguien hubiera abierto una compuerta. No eran discursos largos, eran verdades cortas, trozos de culpa, trozos de memoria. Y cada uno de esos trozos debilitaba el muro que Montalvo había construido durante años, el muro del miedo compartido. Valeria Sosa escuchó sin interrumpir. Dejó que el público se transformara, porque eso era lo que estaba ocurriendo. Una transformación silenciosa, sin aplausos, sin fanfarria. Una transformación de la que nacen revoluciones pequeñas. Esteban Rivas miró a Mateo con una mezcla de orgullo y dolor. ¿Ves?, murmuró. Cuando uno habla, otros se atreven. Mateo asintió,
con la garganta apretada. Sus ojos recorrieron las filas y, en cada rostro, vio una historia. Vio cansancio, vio heridas invisibles, vio rabia acumulada, y comprendió que el verdadero juicio no era el de un hombre sentado arriba, era el que el pueblo se hacía a sí mismo cuando decidía si callar o no. «No quiero que nadie se arrodille ante mí», dijo Mateo de repente. «Quiero que nadie más tenga que arrodillarse para ser tratado como humano». La frase cayó con fuerza, porque no pedía venganza, pedía cambio. Valeria dio un paso adelante. «Esto va a continuar fuera de aquí», dijo. «Habrá audiencias, habrá investigaciones, habrá nombres que caerán. Pero lo más importante es algo que no está en ningún expediente: la valentía de no volver a normalizar el desprecio». Adrián Fuentes levantó la cabeza. Se notaba que le costaba. «Yo fui parte», confesó, «aunque fuera por miedo. Y ese miedo me persiguió cada noche. Si alguien me escucha», miró a Mateo, «quiero que sepan que el silencio no te salva, solo te alarga la condena». Mateo lo miró un segundo. No había perdón automático en su rostro, pero tampoco había odio. Había comprensión de algo humano y terrible. La gente también es usada. Isabel Carranza apretó la carta de su hermano. «A Daniel lo mató una mentira», dijo, «pero lo enterró el olvido». Esa palabra, olvido, fue un golpe, porque el olvido no lo comete una sola persona. Lo comete una multitud que decide mirar a otro lado. Entonces, en un rincón, un joven levantó el teléfono y comenzó a grabar. Y otro lo imitó, y otro más, no por morbo, por evidencia, por protección. Valeria vio esas pantallas encendidas y asintió, como si aprobara una defensa colectiva. «Graben», dijo, «porque cuando la verdad queda registrada, la mentira se queda sin escondites». Mateo respiró hondo. La sala ya no era un escenario de humillación. Era un lugar donde la voz de un pueblo estaba naciendo. Pero justo cuando la esperanza parecía tomar forma, llegó la pausa. Una pausa rara, pesada, como si el universo estuviera conteniendo algo. Y en esa pausa, alguien se acercó a Valeria y le entregó un papel. Ella lo leyó, y su rostro cambió. Mateo lo notó. «¿Qué pasó?», preguntó, con el corazón acelerado. Valeria levantó la mirada. «Acaban de informar algo», dijo despacio. «Y si es cierto, entonces esto no era solo un caso, era una red». El aire se volvió hielo. La palabra red se quedó clavada en el centro del recinto como un anzuelo. Valeria Sosa sostuvo el papel con 2 dedos, como si quemara. Esteban Rivas se acercó apenas, y Mateo sintió que el estómago le caía al suelo. Porque no importa cuánta verdad tengas en las manos, cuando se habla de una red, se habla de tentáculos, y los tentáculos no caen con un solo golpe. Valeria respiró hondo. «Hay más nombres», dijo al fin. «Nombres que aparecen repetidos en varios expedientes, siempre cerca de casos contra latinos, siempre cerca de pruebas oportunas, siempre cerca de testigos disponibles». El público se quedó quieto. Nadie preguntó quiénes. Nadie se atrevió, porque la mente humana entiende la amenaza incluso antes de nombrarla. Mateo sintió un impulso de retroceder, no por cobardía, por supervivencia. «Si es una red, entonces pueden venir por mí después», pensó. Y ese pensamiento le mordió el pecho. Esteban lo notó sin que Mateo dijera nada. «No te van a tocar», murmuró, cerca de su oído. «Ya no». Mateo quiso creerlo, pero el miedo no obedece promesas. El miedo obedece historias. Y Mateo tenía demasiadas historias alrededor. Valeria levantó la vista hacia el público. «Esto es lo que pasa cuando una silla se convierte en trono», dijo. «Cuando alguien confunde autoridad con impunidad. Cuando se acostumbra a reírse de un grupo entero y nadie lo detiene. Termina construyendo un negocio alrededor de esa burla. Negocio». Esa palabra desató un murmullo. Porque si había dinero, entonces había más culpables, más silencios comprados, más víctimas escondidas. Adrián Fuentes apretó los puños. «Yo vi pagos», admitió. «Vi sobres, vi nombres, y vi miedo en gente que se suponía que debía proteger». Isabel Carranza cerró los ojos como si le doliera respirar. «Entonces mi hermano», susurró, «no fue un error». Valeria la miró con una honestidad que no endulzaba nada. «No fue un error», dijo. «Fue parte de un patrón». El silencio se volvió más pesado. No era un silencio de espera, era un silencio de duelo.
como si todos estuvieran entendiendo, al mismo tiempo, que el dolor de uno era el dolor de muchos, que la humillación que Mateo vivió hoy había sido la rutina de otros durante años. Un funcionario se acercó y habló bajo con Valeria. Ella asintió. Luego miró a Esteban. «Hay gente intentando frenar esto», dijo. «Están llamando, están presionando, quieren que todo se calme, quieren que esto termine aquí». Esteban Rivas no cambió el rostro. «No va a terminar aquí», respondió. Valeria miró a Mateo. «Te van a pedir que te calles», advirtió. «Te van a ofrecer acuerdos, te van a prometer paz, pero será una paz falsa, comprada con tu silencio». Mateo tragó saliva. Sentía la garganta seca. Miró al público y vio rostros que habían despertado. Pero también vio miedo. Un miedo lógico. Un miedo que pregunta, ¿y si nos cobran por hablar? Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una niña, sentada con su madre, levantó la mano como si estuviera en una clase. La madre intentó bajarla avergonzada, pero la niña insistió. Valeria la miró, sorprendida. «¿Sí?», dijo suave. La niña preguntó con voz clara. «Si todos dicen la verdad, ¿ellos todavía pueden ganar?». La pregunta cayó como un cuchillo limpio, porque era simple y porque nadie tenía una respuesta cómoda. Valeria miró a Mateo. Mateo miró a Esteban. Esteban miró al público. Y por primera vez, antes de cualquier veredicto, el recinto entero se enfrentó a una verdad silenciosa. La justicia no depende solo de una prueba. Depende de cuánto silencio estás dispuesto a romper. Nadie respondió a la niña de inmediato. No porque no quisieran, sino porque la pregunta había desnudado el miedo de todos. ¿Todavía pueden ganar? A veces la verdad existe, sí, pero se ahoga en pasillos, en llamadas, en acuerdos oscuros. A veces la verdad es un cuerpo que necesita testigos para no desaparecer. Mateo Rivas sintió que ese silencio era el más peligroso de todos. No el silencio de la humillación, sino el silencio previo al retroceso. El silencio donde la gente piensa, mejor no. El silencio donde la esperanza se enfría. Entonces Esteban Rivas se inclinó un poco hacia la niña, como si hablara con ella y con todo el recinto a la vez. «Si todos dicen la verdad», dijo, «entonces no ganan. Pero hay un precio. No se puede decir a medias. No se puede decir solo cuando conviene. Se dice completa. Y juntos». Valeria asintió. Adrián tragó saliva. Isabel apretó la carta con fuerza. Y el público, en ese instante, pareció entender que la justicia no era una puerta que alguien abre desde arriba. Era una puerta que se empuja desde abajo. Valeria miró el papel que había recibido y lo sostuvo en alto. «Van a intentar detener la investigación», anunció. «Ya lo están intentando. Pero esto ya salió de un expediente y entró en la memoria de ustedes. Y lo que entra en la memoria no se borra tan fácil». Un hombre del fondo levantó la mano, temblando. «¿Qué podemos hacer?», preguntó. Valeria no respondió con discursos grandilocuentes. Respondió con acciones concretas. Y cada acción sonó como un ladrillo contra el muro del miedo. Primero, si fueron testigos de humillaciones o presiones, declaren, hoy, por escrito, confirma. Segundo, si conocen casos parecidos, tráiganlos. Tercero, no permitan que les compren el silencio con promesas de tranquilidad. Montalvo ya no estaba allí, pero su sombra seguía. La sombra de si hablas, pagas. Esa sombra estaba en cada respiración. Mateo miró a Adrián. «¿Te vas a sostener?», preguntó. Adrián cerró los ojos un segundo. Luego asintió. «Me voy a sostener», dijo, «porque ya viví demasiado tiempo escondido». Isabel miró al público. «Y yo también», dijo. «No solo por Daniel, por todos». Un murmullo de aprobación recorrió las bancas, pero estaba mezclado con una tensión nueva. La tensión de saber que hablar iba a cambiarles la vida. Y esa tensión creció cuando un funcionario entró deprisa y le susurró algo a Valeria. Ella palideció apenas. «¿Qué?», preguntó Esteban en voz baja. Valeria lo miró. «Acaban de mover a Montalvo», dijo. «Y no hacia donde debería». El recinto se tensó como un cable. «¿A dónde lo movieron?», preguntó Mateo con la sangre acelerada. Valeria apretó el papel en su mano. «A un lugar donde podría desaparecer el problema. O desaparecer él, según a quien le convenga». La palabra desaparecer volvió, como un fantasma, y el público entendió lo que eso significaba. Si lo escondían, si lo sacaban de la vista, la red podía sobrevivir intacta.
Esteban Rivas dio un paso hacia la puerta, decidido. No, dijo. Hoy no se llevan la verdad por la puerta de atrás. Valeria lo siguió con la mirada. Si sales ahora, puede ser peligroso, advirtió. Esteban no se detuvo. Más peligroso es dejarlo ir, respondió. Mateo lo miró, con el corazón dividido entre el miedo y el fuego. Voy contigo, dijo. Y en ese instante, la sala entera sintió que el verdadero momento de quiebre estaba por ocurrir, no en un papel, no en un audio, sino en el próximo paso que darían afuera. El movimiento fue inmediato, como si la decisión de Esteban hubiera encendido a todos. Unos se levantaron, otros se apartaron para abrir paso, y la tensión cambió de forma. Dejó de ser miedo quieto y se convirtió en voluntad. Mateo Rivas caminó al lado de su padre, sintiendo que cada paso era una apuesta. Valeria Sosa avanzó detrás, hablando con funcionarios, dando instrucciones rápidas. Adrián Fuentes e Isabel Carranza no se quedaron atrás. El público, que antes solo miraba, empezó a seguirlos con la mirada y con el cuerpo. Porque cuando una injusticia se ve con claridad, quedarse sentado se siente como complicidad. En el pasillo, las voces se apagaron. El sonido de los pasos se volvió más fuerte, como un tambor. Se escuchó una puerta cerrándose en algún lugar, luego otra. Alguien murmuró, «¡Lo están moviendo!» Y esa frase se propagó como electricidad. Mateo sintió un nudo en el estómago. «¿Y si lo sueltan?», susurró. Esteban no giró la cabeza. «No lo van a soltar», dijo, «porque hoy no solo hay pruebas, hay ojos». Llegaron a una zona donde dos funcionarios estaban de pie, bloqueando el paso. Sus rostros eran rígidos, demasiado rígidos. Sus manos quietas, demasiado quietas. «No pueden pasar», dijo uno. Valeria se adelantó. «Sí podemos», respondió. «Tengo jurisdicción y orden escrita». El funcionario apretó los labios. «Nos dijeron que esperemos, que esto se maneja arriba». Esteban miró a ese hombre como se mira a alguien que está a punto de tomar una decisión que lo define. «Arriba, no va a cargar con lo que tú hagas ahora», dijo Esteban. «Tú sí». El funcionario tragó saliva. Miró a su compañero. Por un segundo parecía que iban a insistir, pero entonces escucharon algo detrás. El murmullo del público que se acercaba, el sonido de teléfonos grabando, el roce de una multitud cansada. Y frente a una multitud despierta, la obediencia ciega se vuelve vergüenza. El funcionario dio un paso a un lado. «Pasen», murmuró. La puerta se abrió y el grupo avanzó. Y ahí, al final del corredor, vieron a Julián Montalvo. No estaba esposado, no estaba acompañado como debería. Estaba con dos hombres que no tenían credenciales visibles, dos sombras con manos rápidas, como si lo quisieran sacar de ahí sin dejar rastro. Montalvo vio a Esteban y a Valeria, y su rostro se contrajo. No de alivio, de pánico. «¡No!», gritó. Yo coopero. Yo... Uno de los hombres lo empujó, intentando callarlo. Valeria alzó la voz por primera vez, y su autoridad sonó como hierro. «¡Alto! ¡Identifíquense ahora!». Los hombres no respondieron, aceleraron. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. El público, que había seguido detrás, comenzó a cerrar el paso sin tocar a nadie, solo ocupando el espacio. Una barrera humana, silenciosa, firme, teléfonos arriba, miradas al frente. Los dos hombres se detuvieron. Mateo sintió que el pecho le ardía. Era la primera vez que veía una multitud proteger, no atacar. La primera vez que el pueblo se convertía en escudo. Esteban dio un paso. «Suéltenlo», dijo sin gritar. Uno de los hombres sonrió con desprecio. «¿Y tú quién eres para ordenar?». Esteban no respondió con su nombre. Respondió con algo más pesado, con la mirada de alguien que no tiene miedo a ensuciarse las manos, pero que hoy no necesita hacerlo. Valeria sostuvo su identificación en alto. «Última advertencia», dijo. «Están interfiriendo con un procedimiento oficial. Si dan un paso más, quedan detenidos». Los hombres miraron alrededor y vieron los teléfonos. Vieron los ojos. Vieron que el silencio ya no era su aliado. Y por primera vez, retrocedieron. Montalvo se desplomó contra la pared, jadeando, como si acabara de ser salvado por la misma gente que despreciaba. Y entonces, el público entendió algo poderoso. Cuando todos miran, la oscuridad pierde fuerza. Julián Montalvo respiraba como si el aire fuera vidrio. Tenía la espalda pegada a la pared, los ojos abiertos de más,
y la boca temblándole por pura supervivencia. A su alrededor, la gente lo miraba sin compasión, pero tampoco con esa crueldad que él había repartido. Era otra cosa. Era la mirada de quienes por fin ven el truco y ya no se dejan hipnotizar. Uno de los dos hombres intentó recomponerse. Enderezó la espalda, fingió seguridad. «Esto es un malentendido», dijo mostrando una sonrisa falsa. «Solo lo trasladábamos por seguridad». Valeria Sosa dio un paso adelante. «Entonces muestre su identificación», respondió. El hombre dudó, solo una fracción de segundo, pero fue suficiente. En un lugar donde todos estaban grabando, la duda era una confesión. «No tenemos por qué», empezó a decir. «Sí tienen», lo cortó Valeria. «O se quedan aquí y esperan, o se los llevan». El público se mantuvo firme, formando ese círculo silencioso. Nadie gritaba, nadie insultaba, pero la tensión era tan fuerte que parecía una cuerda a punto de romperse. Mateo Rivas observó a esa gente y sintió algo que le subía al pecho: gratitud y responsabilidad, porque no era solo por él, era por todos los que no tuvieron a nadie que se parara así. Isabel Carranza miró a Montalvo y su voz salió baja como una herida que habla. «¿Te das cuenta?», le dijo. «Hoy te salvó el mismo tipo de gente que tú llamabas cualquiera». Montalvo quiso responder con orgullo, pero ya no tenía orgullo, solo un hilo de voz. «Yo», balbuceó, «yo hice lo que tenía que hacer». Adrián Fuentes se acercó. «No», dijo, «hiciste lo que te convenía, y ahora quieres que alguien te proteja de lo que sembraste». En ese instante, llegó un grupo adicional de autoridades con credenciales claras. La escena cambió de inmediato. Los dos hombres, sin identificación, retrocedieron un paso más, y uno de ellos intentó irse por un costado. «Deténganlo», ordenó Valeria. No hizo falta violencia, solo coordinación. El pasillo se cerró como un puño, y el hombre quedó atrapado. El otro, viendo que ya no había salida limpia, levantó las manos lentamente. Montalvo los miró como si recién entendiera que sus amigos no eran amigos. Eran herramientas, y cuando una herramienta deja de servir, se desecha. Mateo sintió un escalofrío. Si esa red era real, había gente dispuesta a borrar rastros, y Montalvo, en ese momento, era un rastro que podía hablar. Valeria se acercó a Montalvo y le habló sin odio, con frialdad profesional. «Ahora sí», dijo, «va a declarar, y va a decir nombres». Montalvo tragó saliva. «Si digo nombres», susurró, «me matan». El público se tensó. Isabel apretó la carta. Adrián cerró los puños. Esteban Rivas miró a Montalvo como se mira a alguien que por primera vez entiende la palabra miedo. «Bienvenido», dijo Esteban. «Así se siente cuando el poder no te protege». Montalvo cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, estaban húmedos. No era arrepentimiento todavía, era desesperación. «No puedo», murmuró. Mateo dio un paso adelante, y lo que hizo fue inesperado, casi imposible. Habló sin odio. «Sí puedes», dijo. «Yo no tuve opción, tú sí. Si no hablas, habrá otro Mateo mañana». Esa frase le pegó a Montalvo como un golpe lento, porque lo obligaba a ver el futuro, a ver que su silencio no lo salvaba, solo prolongaba el daño. Valeria asintió. «Lo trasladaremos a un lugar seguro», dijo, «bajo custodia real, y si coopera, habrá protección». Montalvo miró alrededor, vio las cámaras de los teléfonos, vio el círculo humano, vio que ya no era dueño de nada, y por primera vez su voz salió con una verdad desnuda. «Está bien», susurró, «hablo». Pero justo cuando dijo «hablo», se escuchó un sonido pequeño, metálico, como el clic de un seguro, y todos entendieron lo mismo al mismo tiempo. Alguien, en algún lugar, no quería que Montalvo hablara. El clic metálico no vino de cerca, vino de arriba, de algún punto invisible donde la sombra cree que nadie mira. Mateo Rivas sintió que el corazón se le subía a la garganta. El círculo humano se tensó, pero nadie gritó, nadie corrió. Fue como si el miedo intentara apoderarse de todos, y la dignidad lo empujara de vuelta. Esteban Rivas levantó la vista lentamente. No buscaba al agresor con los ojos de un hombre furioso, sino con los ojos de un hombre entrenado para detectar peligro antes de que se convierta en tragedia. Su voz salió baja, al suelo. No fue una orden teatral, fue instinto puro. Valeria reaccionó de inmediato, empujando a Montalvo hacia cobertura.
Adrián tomó del brazo a Isabel. El público, sorprendentemente, obedeció. Se agacharon detrás de paredes, columnas, bancos, como si esa obediencia ahora fuera una forma de protección colectiva, no de sumisión. Un estruendo seco cortó el aire. No impactó a nadie. El proyectil se estrelló en una pared y dejó una marca oscura. Un grito ahogado salió de alguien, pero fue contenido rápido por la misma multitud, que segundos antes no se atrevía ni a respirar. Teléfonos temblorosos seguían grabando. Valeria levantó la voz, firme. «Cierren accesos. Nadie sale». El pasillo se convirtió en caos controlado. No por pánico, sino por coordinación desesperada. Y en medio de esa tensión, Julián Montalvo miró la marca en la pared y se derrumbó. No por dolor físico, por terror verdadero. «Me van a matar», sollozó. «Me van a matar por hablar». Mateo lo miró y por primera vez no vio al verdugo. Vio a un hombre atrapado por el monstruo que alimentó. Esteban se colocó delante, cubriendo instintivamente el frente, y dijo con una claridad que dejó helado al pasillo. «¿Ves, Julián? Pausa. Esto es lo que tú hacías sin disparar. Este miedo». La autoridad real llegó en segundos. Pasos rápidos, radios, órdenes, una búsqueda inmediata. Nadie anunció nombres, pero todos entendieron. Ya no era solo un caso de abuso. Era un intento de silenciar la verdad. Valeria, respirando hondo para no perder la firmeza, se volvió hacia el público. «Quiero que todos mantengan sus grabaciones», dijo. «No borren nada. No envíen nada todavía. Guárdenlo, porque esto», señaló la marca, «esto es prueba de que hay quienes prefieren disparar antes que admitir». Mateo sintió que le temblaban las manos. No por miedo solamente, por rabia. Porque incluso cuando la verdad estaba a punto de salir, alguien quería matarla. Esteban se acercó a Montalvo, lo tomó del hombro, lo obligó a mirarlo. «Vas a hablar», dijo, «y vas a vivir, porque si te callas ahora, ganan». Montalvo lloró, temblando. «No sé si puedo». Mateo dio un paso y su voz salió firme, más firme de lo que él mismo esperaba. «Yo te odié, y todavía me arde, pero si mueres sin hablar, el odio no sirve de nada. Habla, por Daniel, por mí, por todos». El pasillo quedó inmóvil, como si esas palabras hubieran detenido el tiempo. Valeria levantó la vista, tomó una decisión y la pronunció con la fuerza de una inversión simbólica. «A partir de este momento, y hasta nuevo aviso, cualquier intento de interferencia será tratado como obstrucción criminal». Y por recomendación directa, miró a Esteban. «El señor Esteban Rivas queda designado como enlace de seguridad para proteger a los testigos». El público murmuró, sorprendido. Era la inversión total. El hombre que Montalvo creyó que podía humillar, ahora era quien protegía el proceso. Montalvo tragó saliva. Se dio cuenta de algo humillante y definitivo. Su vida estaba en manos de las mismas personas que él despreciaba. Y esa ironía lo dobló por dentro. La escolta se reorganizó con rapidez. Esta vez, no hubo pasillos alternativos, ni traslados secretos. Todo quedó a la vista. Radios encendidas, puertas aseguradas, funcionarios identificados. Y en el centro, Julián Montalvo, temblando, ya no como figura de poder, sino como un hombre al que el poder que servía estaba dispuesto a sacrificar. Valeria Sosa caminó junto a él, firme. «Va a declarar ahora», dijo, sin pausas, sin llamadas, sin consultas. Montalvo miró a todos lados, buscando el viejo hábito de dominar con la mirada. No encontró nada, solo ojos. Ojos cansados, ojos despiertos, ojos que ya no tragaban excusas. «Yo», empezó, con la voz rota. «Yo recibí instrucciones». Ese inicio fue como abrir una compuerta. El público se apretó más, grabando. Adrián apretó los labios. Isabel cerró los ojos con fuerza. Mateo sintió que la respiración se le aceleraba. «¿De quién?», preguntó Valeria. Montalvo tragó saliva. «De arriba», dijo. «De gente que no firma. De gente que llama». Esteban Rivas se acercó un poco. «Nombres, Julián», dijo sin alzar la voz. «Hoy no sirven sombras». Montalvo tembló. Hay un coordinador», balbuceó. «Lo llaman Sergio Aranda. Él decide qué casos convienen. Él me dijo que los latinos son fáciles, porque nadie los defiende, que si hacía ruido, me respaldaban». El pasillo se llenó de un murmullo de rabia.
Mateo sintió que una parte de él quería saltar y gritar, pero se quedó quieto porque entendió algo. La verdad tenía que salir limpia, sin convertirse en un caos que los culpables pudieran usar como excusa. Valeria anotó, rápida. ¿Quién más?, insistió. Montalvo apretó los ojos, como si los nombres le dolieran. Había pagos, dijo, a testigos, a funcionarios, a quien hiciera falta. Y había un grupo que limpiaba cuando algo se salía de control, los que intentaron sacarme recién. Valeria asintió con frialdad. ¿Quién los envió? Montalvo abrió la boca y se quedó paralizado. Mateo vio ese bloqueo. Ahí estaba el verdadero terror, porque ese nombre era el que lo podía matar. Esteban se inclinó un poco y su voz salió como una cuerda que no se rompe. Mírame. Pausa. Si lo dices, no estás solo. Montalvo respiró con dificultad, luego como si se arrancara un pedazo de alma. Susurró, Camila Bertis. Un silencio brutal cayó. Hasta el público pareció entender que ese nombre no era cualquiera. Era alguien con peso, con alcance, con protección. Valeria lo miró fijo. ¿Cargo? Montalvo tragó saliva, humillado por la propia confesión. No puedo decirlo en voz alta, murmuró. Mateo dio un paso adelante y lo que dijo fue la última inversión de poder. Entonces lo digo yo. Si no puedes decirlo por miedo, es porque esa persona ha mandado sobre todos ustedes como si fueran piezas. Pero hoy no somos piezas. Valeria levantó su carpeta. Queda registrada la declaración, dijo, y queda activado un protocolo de protección para testigos, con respaldo completo. A partir de ahora, cualquier movimiento irregular será documentado y perseguido. Esteban miró al público, a los teléfonos, a los ojos. Este es el momento, dijo. Si se van, el miedo gana. Si se quedan, la verdad vive. Y algo increíble ocurrió. Nadie se fue. El pasillo que antes era corredor de poder, se convirtió en un corredor de gente sosteniendo el mismo hilo. La dignidad. Valeria respiró hondo, como quien cruza un umbral. Procedemos, dijo. Y en ese instante, Mateo sintió que el último clavo del viejo mundo estaba a punto de salir, pero también supo que el golpe final no sería un castigo, sería una elección. La elección se sintió en el aire antes de pronunciarse. No era una elección de papeles, ni de cargos, ni de nombres en una carpeta. Era una elección humana, seguir siendo espectadores, o convertirse en testigos, seguir bajando la mirada, o sostenerla aunque queme. Valeria Sosa dio la orden final con voz firme, y el traslado de Montalvo se hizo con custodia real, visible, documentada. Adrián Fuentes firmó su declaración con la mano temblorosa, pero sin retroceder. Isabel Carranza entregó la carta de Daniel, como quien entrega un corazón que estuvo años encerrado. Y el público, uno por uno, empezó a acercarse a dejar su nombre, su testimonio, su recuerdo de otras humillaciones. No había aplausos. Había un sonido más poderoso, bolígrafos escribiendo, como si cada firma fuera una grieta en una pared antigua. Mateo Rivas se quedó un momento quieto, mirando la marca oscura en la pared donde había impactado el disparo. Pensó en lo cerca que había estado el silencio de ganar. Pensó en lo fácil que habría sido que todo terminara por la puerta de atrás, como tantas veces. Y luego miró a su padre, Esteban Rivas, que no se había permitido sonreír en toda la jornada, como si sonreír fuera una falta de respeto para las víctimas invisibles. ¿Y ahora qué?, preguntó Mateo con la voz baja. Esteban lo miró como se mira a alguien que acaba de cruzar un incendio y todavía huele a humo. Ahora empiezas a vivir sin pedir perdón por existir, dijo, y empiezas a hablar sin miedo a tu propia voz. Mateo tragó saliva. Sus ojos se humedecieron, pero no apartó la mirada. Sintió una mano en el hombro. Era Isabel. Gracias por no rendirte, susurró. Hoy, por un instante, sentí que mi hermano también salía de esa oscuridad. Adrián se acercó con cautela. Yo no puedo devolverte lo que te hice pasar, dijo, pero puedo evitar que se lo hagan a otro. Mateo lo miró, y en vez de responder con rabia, asintió despacio, porque entendió algo que dolía, pero liberaba. La justicia real no siempre se parece a la venganza. A veces se parece a romper un ciclo. El grupo avanzó hacia la salida, y al cruzar la puerta, el aire de afuera golpeó distinto, como si el mundo fuera el mismo, pero ellos ya no fueran los mismos.
El cielo estaba quieto, sin promesas fáciles, y aún así, había una sensación nueva, la de haber encendido una luz que no se apaga con una risa cruel. Antes de irse, Mateo se giró hacia la gente que aún seguía allí, con teléfonos en la mano, con ojos abiertos, con la dignidad respirando de nuevo. Su voz salió clara, sin gritar. Si hoy viste esto y alguna vez te callaste por miedo, no te culpes, pero tampoco vuelvas a callarte, porque la verdadera justicia comienza cuando dejamos de callar. Esteban lo miró, y por primera vez, muy leve, como un amanecer tímido, se le quebró la dureza en los ojos. Padre e hijo se abrazaron. No fue un abrazo para la cámara, fue un abrazo para sobrevivir al pasado. Y mientras el mundo seguía girando, una idea quedó flotando como un juramento silencioso. Cuando la verdad se sostiene entre muchos, ni el más arrogante puede reírse para siempre. Si esta historia te tocó, compártela, porque allá afuera todavía hay demasiados Mateos esperando que alguien llegue a tiempo.